Hermanos, Dios los bendiga. La paz del Señor esté con ustedes. Mm, Les envío este mensajito para aclarar cómo va a ser la dinámica de ahora en adelante. Comenzamos ya a introducirnos en el desierto, como decía el Evangelio de hoy. Mm, y la idea es cada día vamos a conocer una tentación, a experimentar una tentación del desierto. Pero esto con el fin también de conocer la virtud, como si aprendemos a conocer esa voz de la tentación y también podemos conocer la voz de la virtud, pues podemos dar este combate espiritual como Jesús en el desierto que los ángeles le servían. Vamos a pedirle a todas las virtudes que vengan a ayudarnos, a acompañarnos, para que hoy el sacerdote en la misa decía que eh, como uno de esos prefacios de la misa decía que las virtudes vienen en nuestro auxilio para vencer en el combate espiritual, algo así, pues decía. Entonces me quedó mucho compartirles esto para que no tengan miedo. Bueno, entonces, ¿en qué consiste conocer esa voz o esa tentación? Y vamos a conocer diferentes, pues, 35 tentaciones diferentes que vivimos en el desierto de nuestra vida, comenzando por la tristeza. Estas son unas meditaciones que son de Santa Hildegarda, por eso lo hemos llamado el Camino de María, porque imagínense a María viva hoy, ella pues qué ayuno haría o qué formación tendría, pues tendría la formación de la iglesia. Y en nuestra iglesia, pues a Santa Hildegarda el Espíritu Santo pues le reveló estas de los vicios y las virtudes, cómo se comportan estas voces, y es algo muy actual, eso no es algo pues de hace 850 años que fue que recibió ya todo esto, sino que se hace muy actual en la medida, se les va a enviar unas meditaciones diarias en las que hay un diálogo entre el vicio y la virtud, ¿cierto? Habla, por ejemplo, mañana vamos a ver la tristeza y le responde la alegría. Y ustedes dirán, pues, ¿qué tiene que ver ese diálogo? Y pienso, ¿por qué? ¿Y para qué sirve? Pero en ese diálogo nosotros nos identificamos o reconocemos que quizás en nosotros está esa voz interior muy similar a la de ese diálogo, que muchas veces creemos que somos nosotros los que pensamos así. Y uno dice, ay, no, es que yo pienso así o yo soy así. Y son pensamientos. Y muchas veces cuando le hacemos caso a esos pensamientos se vuelven palabras en nosotros que también expresamos. Y asimismo también puede pasar que nosotros notemos esas palabras que están ahí en ese diálogo como, como que de esa manera habla nuestro esposo o nuestros hijos o nuestra mamá, papá o nuestro hermano de comunidad, habla así. Entonces ahí es cuando vemos que muchas veces creemos que yo soy así, pero en realidad es que mm, ese es el vicio actuando en nosotros. Entonces, la idea con esto es que precisamente la conversión es un renovar la mente, como dice San Pablo, renuévense, transfórmense mediante la renovación de su mente, ¿cierto? Em, por eso ahí leí la cosa, es que no, es que yo soy un depresivo, no. Yo tengo una tristeza que recibí de las heridas que veníamos viendo estos días, pero yo puedo transformar eso. ¿Y cómo? Con empezar también, miren que el Señor se quedó en una palabra
Él es la palabra encarnada. Él bastaba con lo que dice en la misa, y esto es de la palabra. Una palabra tuya bastará para sanarme. Con la misma palabra, con la palabra de la virtud, se sana, se puede sanar y se puede transformar estos pensamientos que tenemos. Y eso lo vamos a ver concretamente pues con el ejemplo de hoy, que hablarlo así pues puede ser muy abstracto, pero es saber que em, la invitación en esta cuaresma es a hacer esas meditaciones, puede ser leída o en audio o escuchada, pero qué bueno nosotros poder aprender esas palabras de la virtud, porque son palabras sanadoras para nosotros y para nuestras familias. Incluso este doctor alemán que lleva 30 años tratando pacientes con la alimentación de Santa Hildegarda y con estas meditaciones, le recomienda a las personas mm, repetir estas palabras de las virtudes. Por ejemplo, una persona con depresión lo invita y le dice las palabras sanadoras. Incluso él no es católico, ahí es cuando vemos, él es anglicano, pero él ha puesto todo esto por obra y dice cómo las personas de verdad al repetir estas palabras opera la virtud en ellos, ¿cierto? Entonces por eso es tan importante. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo así? Esto no era una cosa para aprender a ayunar. Ya, pero la idea es que, como nos lo dice nuestra Santísima Madre, siempre es ayuno y oración, no es solo ayuno. Entonces, en esta parte estamos haciendo la parte de la oración y del examen. Estas meditaciones va a ser un examen de conciencia diario que vamos a ir haciendo y que de esa manera se va sanando el alma, y con el ayuno, en la parte física, nos vamos a ayudar mucho. Otro punto que quiero aclararles con esto de las meditaciones es que están en un lenguaje muy fuerte, bueno, un lenguaje que es difícil de entender, ¿cierto? Es español, pero es como un español que uno tiene que leer varias veces porque uno dice, ¿qué es esto? Y ahí la cosa es que nosotros ahora pues vivimos en un mundo que somos muy, y sobre todo nosotros los paisas, somos muy sensibles al trato. Incluso personas de otras culturas dicen que cuando no son amables con nosotros, nosotros ponemos una barrera, ¿cierto? Para nosotros es muy importante la amabilidad. Y entonces cuando vemos estas palabras tan fuertes como una virtud, dice, tú eres ciega, sorda, no sabes lo que dices. Uno dice, pero como una virtud va a responder así, va a hablar así. Y es lo mismo pues como en el pasaje del Evangelio de Juan, cuando habla de Juan el Bautista que le decía a los fariseos raza de víboras, hipócritas. San Juan no decía, ay no, ¿por qué tanta hipocresía? ¿Ustedes por qué son así? Y era así suavecito, no, él era fuerte en el hablar, ¿cierto? Y lo mismo Jesús en sus ayes del Evangelio dice hipócritas, ¿cierto? ¿Cómo sería el tono de Jesús para decir hipócritas? Yo creo que sería fuerte. Y lo mismo en este lenguaje de Santa Hildegarda era como por esa corte, como de exorcistas que muchas veces son así, que son fuertes. Y el lenguaje es fuerte, ¿cierto? Entonces, por eso lo hemos querido hacer de la mano de María, y vamos a hacer un ejercicio de cómo María diría esas palabras, ¿cierto? Como en un tono más, en ningún momento se quiere cambiar el mensaje de Dios, porque eso es palabra de Dios revelada, pero simplemente le vamos a dar vamos a hacer un lenguaje, incluso para que nosotros podamos entender a las personas, cuando hay personas en las que veamos estos pensamientos. Voy a hablar concretamente de la tristeza. Una persona con tristeza dice, yo por qué nací, yo por qué existo, Dios dónde está, Él no me ayuda. Entonces cuando
estemos pensando así o veamos a alguien de nuestra familia, de nuestro entorno, hablando o pensando así, nosotros identifiquemos, no, este es el vicio de la tristeza. Tiene una herida de tristeza, por eso está hablando así. Entonces, ¿yo cómo le voy a responder? Porque muchas veces la gente dice, ¿yo qué le digo a una persona así? ¿O yo qué hago si yo tengo esos pensamientos? Entonces, simplemente vamos a coger las palabras sanadoras de la virtud, que dice, mira, la tristeza es ciega y sorda y no sabe lo que dice, porque mira que Dios ha creado todo y nos ha dado todo, pero es por el pecado que nosotros nos perdemos esa bendición. Entonces, eso es un lenguaje que lo vamos a llevar como a un lenguaje actual, a un lenguaje amable. A ver si de pronto de esta manera pues nos ayuda a nosotros como a interiorizarlo mejor y poder ayudar a otros también a que con estas mismas palabras seamos luz, llevemos la luz del Señor a otras personas. Bueno, esta es como la introducción que les quería hacer. Ya vamos entonces a hacer la meditación. Dios los bendiga.